Por tanto, ese es un tema que a mí me parece importantísimo. Decir los nuevos descubrimientos que ha habido. Como saben ustedes, probablemente General Electric, que es una empresa muy importante de energía también, que trabaja en reactores nucleares y por lo tanto tiene necesidad de uranio enriquecido para venderlo a sus proveedores, a los que van a ser receptores de reactores nucleares que necesitan uranio enriquecido para poner el reactor nuclear. No es uranio enriquecido a nivel de una bomba, pero sí al 12% o 13%, que es lo que se requiere, o quizá un poco menos, para un reactor nuclear. Trabajando en ese laboratorio han descubierto que se puede hacer de la más fácil. Después de muchos años de experiencia, se pensaba que el láser podía ser un instrumento que pudiera facilitar la transformación del uranio 238 en 235. Es el que es realmente el que genera energía. Pero han dado un paso muy importante en la investigación. Se lo digo porque es público, eso ya está publicado en revistas públicas. No digo en los periódicos, pero en revistas públicas. Y eso lo que hace es que los países que quisieran tener acceso al enriquecimiento del uranio lo pueden hacer con métodos más sencillos y por lo tanto más fáciles de esconder y por lo tanto más peligrosos. Por tanto, volver a meter en la conciencia colectiva de que el arma nuclear y el enriquecimiento, todas estas cosas tienen que ser tratadas de otra manera en el marco de la protección de los países signatarios del Tratado de No Proliferación es fundamental. No quiero aburrirles con esto, pero a mí me parece un tema muy importante para el equilibrio del futuro. Imagínense lo que podría ser hoy, en el Oriente Medio, del que hablaremos luego si tenemos tiempo, que hubiera más potencias con armas nucleares. Sería realmente una situación calamitosa. Bueno, segunda cosa que les quería decir, que pasaba al arma nuclear, les quería decir unas brevísimas palabras sobre el cambio climático. El cambio climático va en serio. Es verdad que algunos de Tea Party creen que ni Darwin ha existido, ni el cambio climático existe, ni nada existe. Pero bueno, los que no somos de Tea Party, que somos la mayoría, pues creemos que sí, es verdad, que Darwin existía, que las teorías de Darwin son válidas, y además que hay cambio climático. Y que eso, como nos quedamos así, vamos a estar en una situación muy grave. Porque así como en nuestra vida cotidiana podemos tener un plan A, y si falla el plan A, pues volvemos al plan B, aquí tenemos un planeta A y no hay planeta B. Por lo tanto, o lo salvamos este, no hay otro. Y más nos vale salvar esta. Y tenemos una situación derivada de todo lo que he dicho al principio, de multipolaridad, de crecimiento de las poblaciones en muchos países y del nivel de vida en muchos países. La clase media mundial se ha multiplicado por 4, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, en muy poco tiempo, por 4. Estamos en miles de millones de personas que están ya en el nivel de clase media, por tanto, consumiendo mucho más, generando una tensión con los recursos físicos brutales, no solamente los energéticos, sino el agua va a ser un problema de gran envergadura. Bueno, todo eso, sin duda, nos dice que tenemos que manejar los bienes escasos que la Tierra nos produce, el planeta nos produce, con mayor inteligencia. Y por fin, una palabra sobre la pobreza. Yo creo que la pobreza sigue siendo un problema global. Sin duda ninguna es un problema global y es un problema en el cual tenemos que jugar todo. Y en la pobreza hay datos buenos. Yo creo que hay datos positivos. La tendencia de las proyecciones y de realidades que el Banco Mundial presenta son positivas. Se van acortando las diferencias entre unos y otros, aunque aparecen diferencias nuevas dentro de los países, cuál es también algo que hay que pensar. Pero bueno, lo que les quería decir es que con el proceso también en el que vamos a vivir de urbanización en el mundo, dentro de muy poco tiempo la mitad de la población mundial vivirá en ciudades. La mitad. Es mucho. Dentro de unos pocos años. La pobreza en la ciudad mal construida es peor que la pobreza en el campo. Lo único bueno que tenemos es la esperanza de vida. La esperanza de vida sí ha sido un fenómeno extraordinario en este último siglo. En los últimos siglos la esperanza de vida subía 5 años en cada siglo, básicamente. En el último siglo, el siglo XX, la esperanza de vida ha subido casi 12 años. Es realmente un elemento fundamental
esperanza para todos en mejorar los estándares de vida colectivos. Pero para compensar, les diré que en África, dentro de muy pocos años, el año 20, la media mitad de la población de África tendrá menos de 18 años. Pues mire, quédese con esa cifra, porque les hará pensar, no es para no dormir esta noche, pero piensen lo que eso supone desde el punto de vista educativo, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues les dejo con eso. Y paso muy brevemente, pero no quiero dejarlo, a un problema global muy interesante, porque es el que está en nuestra vida cotidiana, porque tiene que ver con la revolución tecnológica de la información, que es toda la seguridad en el seno de Internet, el ciberespacio. El ciberespacio, definido el espacio de las ondas hertzianas, el espacio de lo que no es tangible, en ese espacio hay materia que se mueve, bytes que se mueven, lo que no hay es mecánica que se mueve, no hay movimientos mecánicos, pero los bytes se mueven por los ordenadores y por los teléfonos, etc. Bueno, y ahí hay todo tipo de problemas potenciales. Lo saben ustedes, pero no se lo crean. Créanselo, ahí hay que tener cuidado. Los estados tienen que tener cuidado, y no solo los estados, porque esto no puede ser un problema de Estado-nación, esto es un problema global. Es global, porque la red, por definición, es global. Y es una tecnología que nace hace 50 años, es decir, no la podemos aplicar a esta tecnología los parámetros que aplicábamos a las tecnologías de hace 40 siglos, o 30 siglos, 3 siglos, o 4 siglos. Es que nació ayer, el día 3 de agosto, de hace 50 años, en Ginebra empezaron a tocar cables y hicieron el Internet. Bueno, dicho todo eso, y yo no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, como no, quería decir dos palabras sobre Oriente Medio. Bueno, para mí Oriente Medio ha sido una parte muy importante de mi vida. Estuve ligado al problema de paz en Oriente Medio desde la conferencia de Madrid, con Bush, el padre Bush, y en aquella época, que fue la primera cosa que se hizo después de la caída del muro de Berlín, para intentar la aproximación entre unos y otros. Y desde entonces no me he bajado de ese mundo. Bueno, yo tengo un motivo enorme, yo tengo una satisfacción enorme con todo lo que está pasando en el Gran Oriente Medio. Yo creo que lo que ha pasado en Egipto y lo que ha pasado en Túnez es extraordinario. Me preocupan otras cosas que están pasando en otros países, me preocupa evidentemente Siria, me ha preocupado Libia, y hablamos luego si quieren de ello, pero ya insisto en que me gustaría comentarles, y aprovecho esta ocasión para decirles una vez más que la resolución aprobada sobre el tema libio es muy importante analizarla bien. La terminología, es la primera vez que se usa ese término de responsabilidad de proteger. Bueno, les quiero decir también que uno de los temas más importantes de lo que pasan desapercibidos es Bahrein. Bahrein es el lugar donde se enfrentan o se confrontan los sunitas con los chiitas. Y si se acuerdan ustedes, cuando después de Egipto llega a Bahrein, es uno de los primeros países que se mueve, y que inmediatamente Arabia Saudita se pone nerviosísima. Y no solo se pone nervioso, sino actúa nerviosamente y hace que pase el ejército de Arabia Saudita a la frontera entre Bahrein. Los Emiratos Árabes dejan que entre la policía de los Emiratos Árabes a Bahrein, y todavía están allí. ¿Por qué? Porque para Arabia Saudita, que cree que detrás de lo que está pasando en Bahrein está Irán, pues imagínense lo que es para Arabia Saudita el que entre Irán en este lío de las primaveras, que a Arabia Saudita las primaveras no le han gustado nada. La tensión con Estados Unidos es importante, muy importante, pero me gustaría mucho que pensáramos en eso, que además de todas estas cosas positivas, como tengamos un enfrentamiento sunita, eso es grave, porque entra un actor muy importante que es Irán. Y Irán está entrando ya de una u otra manera en Siria. Irán tiene relaciones muy estrechas con Hezbollah, que es un actor no estatal, pero que es un proxy de un actor estatal, que es Irán. Y bueno, todo eso está ahí, muy difícil de resolver. Pero bueno, esperanza hay mucha.
Bueno, y me voy a callar ya, pero no me puedo hacerlo sin decirles que, para el coloquio si es necesario, que uno de los problemas mayores que tenemos colectivamente es Pakistán. Es un país con una estructura de poder muy frágil, con sus instituciones muy frágiles y con la bomba atómica. Y con unos problemas con el vecino grande, que es India, sobre Cachemira, y con unos problemas sobre un interés sobre Afganistán, que es lo que le da profundidad defensiva a Pakistán frente a India, es Afganistán. Por tanto, militarmente es muy importante Afganistán para Pakistán, y están viendo lo que está pasando. Las tensiones entre Estados Unidos desde Bin Laden hasta ahora son tremendas, entre Pakistán y Estados Unidos. Todo eso no es bueno, no es bueno. Bueno, no les quiero tampoco decir cosas muy dramáticas, pues me callo ya porque me parece pasar el tiempo. Me callo y les digo dos cosas, dos palabras. La primera es, se lo he dicho ya antes, pero recordar la frase de Max Weber. La política es civilizar el futuro y tratar de hacerlo presente. Yo creo que es una frase de hace 2 siglos, 1 siglo y medio, que merece la pena recordarnos para la vida política de hoy. Es decir, que la política necesita cosas largas, porque si queremos civilizar el futuro hay que tener una visión de lo que se quiere hacer al futuro. Para eso no se puede gobernar con luces cortas, hay que gobernar con luces largas, por lo menos una parte. Yo creo que estamos gobernando en demasía con luces cortas. Nos falta liderazgo y nos falta ese sentido de la política como pasión, que yo creo que sin eso difícilmente se pueden hacer o se pueden resolver los problemas del mundo de hoy, que requieren inteligencia y pasión. Y les dejo con otra frase de Einstein que a mí me parece maravillosa, que tiene muchas interpretaciones, pero me parece muy bonita, que la dice en otro contexto, pero se puede aplicar a este. En momentos de crisis es más importante la creatividad que el saber. Pues no está mal. Pensemos un poco que nos hace falta también creatividad porque estamos en momentos de crisis. Pues muchas gracias y a su disposición.